Hola, ¿qué tal, Dominicana? Gracias por permitirnos llegar a ustedes este fin de semana. Otra entrega, una especial, cuando arribamos al 4º aniversario de Así las Cosas, un proyecto plural, participativo, que siempre está buscando la manera de que todos y todas participen, puedan emitir sus opiniones y consultar con las voces protagonistas del quehacer político, económico, social de nuestro país. Temas importantes para el colectivo siempre son tratados cada fin de semana, siempre bajo el propósito de elevar los niveles de ciudadanía en cada entrega y con ello promover la difusión de la pluralidad del pensamiento. Hoy iniciamos con nuestro resumen de aniversario para compartir con ustedes el camino que hemos recorrido este último año, donde cada encuentro ha contado con la diversidad de criterios, opiniones que siempre nos ha caracterizado. Tras la pausa iniciamos con nuestro contenido político, de derecho, normativo. Compartimos el resumen de las entregas de actualidad política, medio ambiente, legalización de la marihuana, narcotráfico y sustancias controladas, así como derechos del consumidor, tránsito, régimen sancionador, democracia en la República Dominicana, la ideología de género y uso y control de armas. Estos temas para ustedes en resumen después de la publicidad. Bienvenidos, bienvenidas. De regreso en Así las Cosas, en nuestro resumen de aniversario, 4 años produciendo por y para ustedes este espacio. En esta oportunidad conversamos sobre los temas de contenido social. Veamos estos programas, a nuestros participantes, las ideas y por supuesto las propuestas para mejorar en este sector. Irma Abad, quien es directora, y Marta Meléndez nos acompañan del Departamento de la Promoción de Política de Igualdad, Equidad y Desarrollo del Ministerio de Educación. Bienvenidas. Pues vamos primero a aclarar que es una orden departamental, que la ordenanza es lo que vamos a crear a partir de ahora, que la misma orden departamental dice que tenemos 2 meses para crear esas políticas. La ordenanza ya serían las políticas que vamos a crear entre el equipo interno del Ministerio de Educación, más la asesoría de 2 universidades como es INTED y la UA, para ya llevar al Consejo esa propuesta de la política de género a desarrollar en todo el sistema educativo. ¿Qué incluye el sistema educativo? Los niveles, que son el nivel inicial, en el nivel de primaria y en el nivel de secundaria. Desde la Dirección de Equidad de Género y Desarrollo se están haciendo consultoría, procurando con la MESI, INAFOCAN e IFODOSU que se haga esa transversalización, donde el docente que vaya ahora a concurso, que el docente que entre nuevo al sistema educativo, en el sistema de formación continua, se le den las herramientas para que conozca el abordaje de cómo se trabaja el enfoque de género y de derechos humanos desde el desarrollo curricular. Pero dígame ustedes, o sea, ¿cómo evalúan ese cambio cultural en materia de género en nuestro país? Realmente se están haciendo esfuerzos, muchos esfuerzos. En el mismo MINER, hace años que se han hecho iniciativas de trabajar el enfoque de género en las currículas dominicanas. Ahora, en este año pasado, el MINER convirtió una división que existía de género, trabajarlo en la currícula, a una dirección general para trabajar y transversalizar todo el enfoque de género en el sistema educativo, tanto en la parte administrativa que tiene que ver con el personal docente, inclusive el personal empleado administrativo,
cómo trabajar en los niveles, como te decía hace un rato. Entonces, esas son iniciativas que tienen años haciéndose. Si en el hogar seguimos educando niñas y niños al margen de la realidad social que están viviendo, no van a tomar decisiones oportunas. Por ejemplo, si yo sigo educando a mis hijos varones, que ellos son proveedores de servicio, ¿qué ellos van a preferir entre estudiar cuando tienen 18 años o trabajar? Van a querer producir, porque si tengo una novia tengo que ser responsable de que pago la mesa, de que la llevo, le doy para el salón, porque tengo el rol de proveedor. Y las niñas le vamos a enseñar que tienen que mantenerse lindas y bonitas para buscar un hombre que le dé una buena casa y la mantenga. La idea que tenemos que tener claro sobre esto es de dónde venimos con la Constitución. La Constitución prevé la protección sin discriminación y en plena igualdad, sin importar el género de las personas. Y este tipo de protección sin discriminación se va detallando, no solamente en la protección del derecho a la integridad personal a propósito de la violencia intrafamiliar, la violencia en razón de género, también en el ámbito salarial y de igual forma en el ámbito de la educación. Entonces, toda la Constitución, el andamiaje constitucional propone como tal, como políticas públicas y muchas veces como derecho fundamental, el deber del Estado de intervenir para proteger en razón de género las igualdades y hacer efectiva la prohibición contra la discriminación. No podemos olvidar que estamos en una democracia republicana liberal, o sea, hemos adoptado ese sistema constitucional y el principal pilar de ello es la dignidad humana, que está sustentado en dos fundamentos, que es el principio de libre desarrollo de la personalidad, el principio general de libertad y de igualdad y no discriminación. Entonces, cada persona, y como recientemente el Tribunal Constitucional sostuvo en la sentencia 81 del 2019, cada persona es autónoma en decidir la forma como quiere como tal vivir su vida. Y si eso implica en algún momento una cuestión respecto a la identidad de género, es algo que el Estado ya debe tomar cartas en el asunto, porque eso implica también cuestiones en cuanto a la personalidad de la persona y el tratamiento igualitario. Y por eso es que en estructuras constitucionales republicanas, donde se busca la no dominación de un grupo sobre otro o del Estado y tratar a todo el mundo con plena igualdad, busca como tal la equidad entre las personas y sobre todo cuando la mujer, socialmente hablando, desde el punto de vista económico, del punto de vista racial, del punto de vista social, del punto de vista sexual, se ha visto más relegada que el hombre, sobre todo en un país como este donde el machismo ha impregnado hasta el punto de que causa muerte, de que es un símbolo de muerte. Toda la decisión en marco sobre un tema de política pública está circunscrita al tema de igualdad. La distorsión con la mal llamada ideología de género es que están diciendo de que se va a enseñar a las personas cómo ser de homosexuales o de que se está distorsionando la ciencia, la naturaleza. No, la ideología de género como se está proponiendo es en sí misma incorrecta. Lo que busca la política de equidad, es decir, miren, vamos a eliminar el sexismo porque la Constitución nos manda la igualdad, porque hemos decidido en la Ley Nacional de Estrategia Nacional de Desarrollo de que tenemos que eliminar la desigualdad y propugnar la igualdad entre hombres y mujeres. Y también de que tenemos que proponer desde la educación aquellas materias o aquellas discusiones cívicas y de civilidad que implica el respeto al otro. ¿Qué tenemos al día de hoy como positivo a mencionar? Aparte de toda la ley 35805 que me comentabas, es una de las últimas instancias o recursos que vamos a utilizar en este tema de derechos de los consumidores específicamente. Actualmente tenemos noticias positivas, encantadoras, en el tema de la gestión por parte del órgano regulador, que es el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones, donde por primera vez en la historia se ha establecido hace unos 2 meses una carta de derechos y obligaciones de los usuarios de servicios de telecomunicaciones, donde se han establecido mesas técnicas de debate y acuerdos entre las empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones y el órgano regulador. Ese acuerdo que tanto obliga o sanciona en cuanto a no cumplir con esas obligaciones. Generalmente esos acuerdos se basan en la ley, se basan en los reglamentos. Pero para llevar a cabo esos reglamentos, esas leyes, es bueno también llevar buenas prácticas comerciales, donde sea una negociación entre el órgano regulador y las empresas,
proveedora de servicio. Tenemos una responsabilidad de parte y parte. También la ciudadanía debe informarse, debe conocer cuáles son sus derechos, se debe crear una cultura ciudadana del reclamo, de la denuncia, de agotar cada uno de los procesos, porque llamamos a los medios de comunicación constantemente para quejarnos. Hacíamos una consulta ciudadana y la gente se quejaba y decía, es que no voy a hacer nada acudiendo a las instituciones porque no van a resolver. Se nos ha quedado eso de no van a resolver, quizás como pasa en otras instituciones. En los últimos 5 años, ¿se ha progresado en ese sentido? ¿Podemos darle el voto de confianza a la ciudadanía de que se está caminando, independientemente de la gestión de un hombre o una mujer, una persona o un partido político? O sea, ¿se ha visto ese progreso? Fíjate, Jesús. el consumidor dominicano se ha empoderado de sus derechos. Poco a poco está siendo un consumidor exigente y está Informado reclamando, primero, ¿no? informado primero, y está reclamando sus derechos. Lo vemos a cada rato en las redes, solamente esa denuncia por las redes sociales, por internet, por las comunicaciones, ya da a ver de que hay una reclamación. Entonces, vivimos en un Estado democrático, debemos ejercer los derechos de manera legal. Entonces usted reclama ante ese proveedor de servicios y si no responde, por ejemplo, en periodo de facturación, en 15 días, y se responde negativamente, usted acude al Departamento de Asistencia al Usuario, antes Centro de Asistencia al Usuario, del Indotel, por email, por teléfono. Muy fácil para acudir. Tenemos también derecho a transferencia de saldo. Usted puede transferir su saldo no consumido en un mes a otro. Había empresas que lo habían hecho anteriormente, pero ya está legal. Okay. Por ejemplo, me voy de vacaciones, derecho a suspender temporalmente, hasta 3 meses. 3 meses. Sin pagar nada, solamente un costo fijo por el tema ya de técnicos. Esto es muy importante que la Sí. gente lo sepa. Es decir, si yo me voy de viaje y no quiero pagar por un mes, suspendo provisionalmente el servicio. Okay. Y lo puedo hacer hasta 3 meses por un año. Okay. Es decir, que son derechos que están en el catálogo. Derecho a la privacidad y la protección de los datos personales. No pueden compartir esos datos. Como hay un boom ahora a nivel mundial donde vemos empresas que comparten esos datos para fines publicitarios. Claro. Tiene que tener su consentimiento y usted puede accionar legalmente contra esas empresas. ¿Y entre las empresas están compitiendo verdaderamente o por el contrario se ponen de acuerdo para establecer las reglas del mercado? Son 2 grandes empresas que en la República Dominicana, que sabemos cuáles son, en donde generalmente vemos en otros países donde hay más empresas, hay más competencia y la competencia hace bajar los precios. Claro. La competencia aumenta la calidad del servicio. Por supuesto. Entonces, Pero no es la realidad del mercado dominicano. no es la realidad del mercado dominicano. Aquí se ponen de acuerdo y lo que te ofrezcan tienes que aceptarlo o no. Ahora bien, hay una entidad que se llama Procompetencia, que está investigando los sectores que se ponen de acuerdo en detrimento del consumidor. Y ha habido ya casos en otras esferas de sanciones económicas graves. Okay. Así que vamos a esperar que esta entidad, igual con Indotel, que ya han suscrito acuerdos de colaboración para que haya una competencia leal. La República Dominicana ha llevado una política frente al narcotráfico y frente al consumo mismo de las drogas de una manera coherente. Y lo ha hecho y continúa haciéndolo en cumplimiento de las responsabilidades tanto en el orden nacional como sus obligaciones internacionales, procurando la defensa de los derechos humanos, pero al mismo tiempo la preservación de la salud pública y de la salud particular de nuestros ciudadanos. Lamentablemente hemos visto cómo se ha incrementado el consumo de estupefacientes a nivel global, no solamente en nuestro país, y esto pues ha creado algunas dificultades. Y sin consumo no hay mercado. Es así, es así. Es una regla de negocio que la oferta es lo que va a estar determinando, la demanda va a estar determinando la oferta. Entonces, de ahí es que viene toda esta conexidad, todos estos inconvenientes que vienen adheridos al problema de la narcoactividad. Alrededor de 300 millones que se entienden consumidores en el mundo, existe un 12% de consumidores problemáticos. Es decir, estamos hablando de más de 30 millones de personas. ¿Quién es consumidor problemático? Cualquiera puede ser
cualquiera puede llegar a ser un consumidor problemático. Ese 12% de consumidores problemáticos empezaron con un consumo experimental, pasaron a un consumo habitual y después pasaron a ser esclavos de la sustancia. En esencia, cuando se crea la Dirección Antinarcóticos, se crea como una entidad para perseguir y contrarrestar el microtráfico. O sea, los que están vendiendo en los diferentes puntos de droga. ¿Qué es la perseguir? Droga al granel. Perseguir, obviamente, es como lo dice la palabra, ¿verdad? Buscar la forma, buscar la inteligencia de cuáles son los que están en este tipo de actividad dolosa, arrestarlo y someterlo a la acción de la justicia. Bien puede la policía con la andamiaje legal que tiene, para llamarle así, hacer esto. Y lo ha estado haciendo. Cualquier persona, cualquier ciudadano que se sienta transgredido o sienta que algún agente se excedió, hay una dirección que es la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Nacional que recibe este tipo de quejas, de este tipo de denuncias, y la procesa y establece las responsabilidades y de que si el agente incumplió con los reglamentos, pues entonces es sometido a la acción que corresponda, ya sea una acción disciplinaria o ya sea una suspensión, cancelación o sometimiento a la justicia en el caso que se refiera. El programa Familias Fuertes, que es un programa que ha dado muy buenos resultados en algunos países de América y nosotros lo hemos hecho. El trabajo en las escuelas, es ahí donde nosotros, en esas dos instituciones, en la familia, en la escuela, la participación de los religiosos, la participación de las comunidades. Que están contemplados también ahí las sí, iglesias, principalmente la es un católica. asunto de responsabilidad compartida. Claro. Ahora, la lucha contra el narcotraficante es una lucha que requiere de un programa aparte. Acaba de salir un libro de Jesús Esquivel que dice que el título es muy sugerente: cuando la droga entra a Estados Unidos, alguien la lleva al consumidor. Sin embargo, no conocemos ningún gran jefe de cártel. Ley de partidos, la ley 33-18, desde el punto de vista de los aspectos negativos que contiene, podríamos decir que hay una vertiente que tiene que ver con las deficiencias en la parte de la fiscalización del financiamiento de los partidos políticos, y hay otra vertiente que tiene que ver con limitaciones a derechos vinculados con la actividad política y la participación política de los ciudadanos. Por ejemplo, para empezar por la segunda parte, la ley de partidos prohíbe que una organización que adquiere un reconocimiento pueda ir aliada a su primer proceso electoral. Y eso evidentemente genera una discriminación con relación a las otras organizaciones que no tienen ninguna justificación. Yo entiendo que las inconstitucionalidades son tan evidentes y vulgares que el Tribunal Constitucional tendría que dar una argumentación bastante cuesta arriba para poder salvar esas disposiciones. Incluso obviar precedentes de ese propio órgano jurisdiccional. El Tribunal Constitucional, en una sentencia que ahora no recuerdo, ya había establecido que los partidos políticos tenían la facultad de presentar como candidatos a personas que no fueran sus miembros. Entonces, hay aspectos que son tan evidentes que creo que sería muy difícil que el Tribunal Constitucional no los considere inconstitucional. Hago la pregunta porque se supone que todo aquel que votó a favor o en contra conoce de estas situaciones, más un congresista. ¿Lo habrán hecho a propósito como para parir ya definitivamente una ley de partidos que tenía tanto tiempo esperándose, necesaria en República Dominicana? Sí, esos son a veces palos acechados, como se dice. La discusión, yo siempre critiqué todo el proceso de discusión de la ley de partidos porque... De forma y fondo. Sí, sobre todo porque el debate tuvo una sobreconcentración en el tema de la selección de los candidatos y la discusión de si primarias abiertas y primarias cerradas, y se obvió todo esto que yo estoy mencionando, que posiblemente son aspectos hasta más importantes de cara a la participación principalmente de los entre Danilo electoral. Medina y sus seguidores y Leonel Fernández y sus seguidores. Entonces, esas fueron cosas que se colaron. Me imagino que algunas de ellas, quienes las propusieron, habrán dado algunas justificaciones, pero creo que lo que facilitó
que esas evidentes inconstitucionalidades pasaran fue la sobreconcentración del debate en el tema de las primarias y no tomar en cuenta esos otros aspectos, aparte de que sabemos que la ley de partidos al final fue aprobada a partir de un acuerdo cuyo punto central fue el tema de las primarias, un acuerdo entre los dos principales partidos, que fue el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Moderno. Es evidente que la facción que representa a Leonel Fernández y él mismo no tiene la mayor simpatía fuera del Partido de la Liberación Dominicana. No lleva ventaja en ese sentido. Y creo que estas condiciones, conjuntamente con otras, son las que podrían colocar en una posición de mayor ventaja, ya sea al presidente Danilo Medina si toma la tumultuosa carrera de habilitar de nuevo la reelección presidencial, o de cualquier otro candidato que sea auspiciado por Danilo Medina. Nosotros le solicitamos que se detuviera la campaña de destiempo que llevan personas. Si ustedes pasan por las avenidas del país, por las autopistas, ustedes verán propagandas colocadas en vallas, propaganda colocada en la radio, propaganda colocada en las redes sociales. Entonces, ¿para qué aprobamos una ley que ha venido a ser letra muerta? Pero lo que es peor, no han habido sanciones a estas personas que han hecho estas violaciones. Entonces decimos, ¿de qué nos sirve tener escrito en un papel algo que solamente al final es un bello poema? Uno de los tópicos que tiene la ley es que quien vaya a aspirar, por ejemplo, a la alcaldía, el gasto máximo que puede tener es de 50 pesos, tú calculas 50 pesos por la cantidad hábil de electores. Es decir, si el municipio tiene 200,000 votantes, calcúlale 50 pesos por los 200,000. Estamos hablando de 1 millón, 10 millones de pesos. O sea, cuando tú dices es algo ilógico, una candidatura a alcalde te lleva a ti 50, 60, 70 millones de pesos. Esa es la realidad. A ver, ¿qué hacer con todo esto? ¿Cómo decirle al ciudadano algunas acciones positivas que se puedan concretar? No quedarnos, ¿no?, en lo etéreo, en la ilusión, en lo no alcanzable. Lo importante es que el ciudadano tenga claro cuál es el poder que tiene en la mano, y su arma de reglamento es el voto. Con el voto tú puedes cambiar lo que está aconteciendo. Veamos, si en determinada administración municipal, vamos a tomar el caso, no se toma en cuenta las aceras, los contenes, la señalización de los semáforos, etcétera. Tú como ciudadano, si te ves afectado en tu comunidad, tú sabes que al momento de tú elegir, tú debes buscar una opción distinta a la que actualmente está gerenciando la ciudad, a los fines de propiciar esos cambios para que te beneficien. Ahí no estamos hablando de ilusiones, sino de problemas concretos que te llegan. Claro. Ahora bien, cuando hablábamos qué órgano debe regular estas situaciones de violación a la ley de partidos políticos, el órgano rector es la Junta Central Electoral. La Junta tiene que asumir su rol, no puede estar dando zigzagueos ni palos a ciegas, debe poner el orden. Nosotros vemos con muy malos ojos lo que está pasando. Si aquí no se pone en control, vamos a seguir viviendo en este desorden, claro, que es lo que tenemos que detener. Y al final eso repercute en impunidad, porque la gente dice, bueno, si hay una ley escrita, nadie la cumple, pues yo hago lo que me dé la gana porque no hay consecuencias. Claro. Y ahí es donde viene la impunidad. Por supuesto. Con los temas de formación de la defensa pública, el Ministerio Público, urbanismo en República Dominicana, aviación civil, el rol de la mujer dominicana en los medios de comunicación, Proyecto Inocencia, tecnología de la información y la comunicación y el programa sobre la muerte, algunos aspectos económicos y de derecho sucesoral en la República Dominicana, nos vamos a la publicidad. Cumplimos con nuestros patrocinadores y al regreso más de nuestro resumen de cuarto aniversario. A ver, ¿cómo nos encuentra 2018 en materia urbana, Gran Santo Domingo, Distrito Nacional, que es donde se concentra el dinero de nuestro país?
Bueno, los mayores recursos, diríamos. Sí, digamos que un punto que has tocado cuando haces la descripción de la discusión que queremos tener aquí, has mencionado el tema de Gran Santo Domingo. O sea, primero tendríamos que entender qué es eso, a lo que le llamas Gran Santo Domingo. No hay una definición clara de lo que es el Gran Santo Domingo. El Gran Santo Domingo, si lo ves desde el punto de vista político, exacto, sería la integración de una región que está compuesta por una serie de municipios que están contenidos en una serie de provincias, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Muchos de los procesos de planificación que hay en la República Dominicana se entiende que lo que es el Gran Santo Domingo, que es la ciudad de Santo Domingo, comprende solamente los municipios que están en la región metropolitana, que es la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. Pero cuando tú te fijas, Jaina y San Cristóbal, aunque pertenecen a otra provincia, de hecho pertenecen a otra región, son prácticamente un barrio más de Santo Domingo. San Cristóbal está a 20 kilómetros del Centro Olímpico, que es la misma distancia que hay ahora mismo desde el Centro Olímpico a Ciudad Juan Bosch, para que te hagas una idea de lo que significa este territorio. Cuando lo ves así y no lo piensas como una división territorial, estamos hablando de una ciudad de más de 4 millones de habitantes, que es la ciudad más grande de Centroamérica y el Caribe, por supuesto, no incluyendo a México. Okay. La única ciudad que se le acerca a la ciudad de Santo Domingo es la ciudad de Guatemala, que es un poco más pequeña en población. En el caso de la ciudad de Santo Domingo, existen planes que tratan de integrar propuestas que impliquen la región, planes que se hacen desde el gobierno central. Yo creo que la gran debilidad que tiene la ciudad de Santo Domingo estriba en el poder municipal. El poder local es un poder de muy poco poder, valga la redundancia, con un presupuesto injusto, porque según la ley se establece que los municipios deberían de tener un 10% del presupuesto. Esto no se ha cumplido y eso nunca se ha ni cumplido. tampoco la población accede al presupuesto participativo. O sea, el presupuesto participativo, por ejemplo, que está incluido en la ley 17607, es una atribución que tienen las alcaldías que en algunos casos cumplen y en otras no. que es una forma maravillosa de empoderamiento ciudadano. Podría ser, pero aún así, hacer. si no existen los recursos y si el poder local no recibe los recursos suficientes para poder administrar su territorio, ¿de qué sirve que reúna a las personas para que tomen decisiones importantes? ¿Sabes? Entonces, es muy importante primero que se entienda, que en nuestro país esa es una cualidad que no existe, que el gobierno central define políticas a nivel del territorio de la nación, pero no debería tener la influencia y el poder que tiene en el gobierno local, ¿no? Y la tiene en un país donde el 80% de la población es urbana, que es mucho más alto de la media mundial. Mucho más alto de la media mundial. Pero atención mucho con más este dato alto. que O está sea, diciendo Marcos. estamos hablando de que a nivel mundial el índice de urbanización es entre el 50 y el 60%. Nosotros estamos en 80%. 80%. Entonces, un país que es altamente urbanizado y sin embargo sus partidos políticos son ciegos a esa cualidad. Y no hay propuestas de líderes de capacidad para regir estos municipios. O no hay propuesta de los partidos políticos para entender que las ciudades han cambiado y que el régimen municipal es insuficiente para administrar estos conglomerados urbanos tan complejos. Se toman decisiones que se creen que son buenas a cortos periodos y decisiones personalistas, que no piensan en el futuro del territorio, que el futuro del territorio se piensa a 20 años. Gente que quiere resolver problemas por un tema de imagen para ir a las próximas elecciones y no personas que van a los puestos importantes para resolver problemas, aunque eso afecte sus imágenes. Aquí el tema seguridad es importante. La gente no se atreve, la gente no se siente confiada siquiera de sacar un móvil o una fotografía porque piensa, ¿no? O con toda la razón del mundo de que le van a atracar, le van a robar. Sí, obviamente. Y tiene mucho que ver con aspectos tan fundamentales como el mantenimiento, como la iluminación, porque fíjate, el tema de la seguridad no se trata exclusivamente de la vigilancia. Sí tiene mucho que ver con la vigilancia, sí tiene mucho que ver con que haya personal de seguridad que proteja al usuario. Pero tiene más que ver con la cantidad de personas que asisten al espacio público. Y la cantidad de personas que asisten al espacio público también, y eso se convierte en un círculo vicioso,
lo hará en función de qué tan seguro o qué tan cómodo o cómoda se sienta en dicho espacio. Un espacio que no cuenta con la iluminación necesaria, pues no invita a que la gente lo utilice. Un espacio que no cuenta con el mobiliario adecuado, con las condiciones de confort adecuadas, tampoco se hace apetecible para la ciudadanía para que lo emplee. Sí podemos ver, por ejemplo, que en los últimos años, en las últimas décadas, ha aumentado la cantidad de gente que asume el espacio público como un espacio de esparcimiento, de ejercicio, para ir a correr, a caminar, a montar bicicleta y tal, pero son muy limitadas realmente las opciones que hay en el país. Lo que debería primar, más que un porcentaje del territorio, es una cantidad de metros cuadrados por habitantes. Por ejemplo, la misma Organización Mundial de la Salud también estima que debería ser entre 15 y 20 metros cuadrados por habitante que debe destinarse para espacio público. ¿Tiene que venir una ley quizás para colocar esa idea en la mente de arquitectos urbanistas, de los alcaldes y de las autoridades locales en general? No es que no se contemplara, o sea, los profesionales del área venimos desde hace tiempo hablando de eso. Pero no se ha respetado. No se respeta, no necesariamente se respeta, y es lo que te decía ahorita, que se ha dejado la ciudad en manos de la voracidad del sector inmobiliario, que obviamente lo que quieren hacer negocio. Y crecer en cemento. Sí, y quieren sacarle el mayor provecho posible a la inversión y al territorio que están desarrollando, lo cual ha dejado espacio, porque hay que observar algo, el espacio público no es solamente los parques, no solamente son las áreas verdes, las calles y aceras son también espacio público. Que aquí están destinadas muchas al comercio. Y además además de eso son pírricas, son escasos 1.20, 1 metro muchas veces de anchura para la circulación. No debería ser así. Yo considero que si fuese por el Ministerio de Minas, este país fuese destinado exclusivamente para explotación minera y de minería a cielo abierto, lo cual es un peligro. Nosotros somos una isla, nosotros no tenemos territorios como tiene la América continental, y nuestros recursos, por ende, están muy limitados. Recursos acuíferos, recursos de seguridad alimentaria, están muy limitados, y dejar que ese ministerio disponga a sus anchas de nuestros territorios para fines de extracción es un peligro. Yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado, porque se ha identificado obviamente que en toda la cordillera hay yacimientos importantes de oro, plata, de todo tipo de metales preciosos, pero yo considero que ese no debería ser el destino de nuestro país. El destino de la República Dominicana y de la isla, contando también con la hermana República de Haití, debiese mirar en una dirección distinta, debiese más bien destinar su territorio a una vocación de utilización turística más que extractiva, porque la extractiva tiene una vida limitada. Yo creo que el territorio que se destina para esos fines tiene una vida limitada, además de que pone en riesgo la seguridad alimenticia, como mencioné, y también el acceso a agua potable. Muchas preguntas que nos hacemos con relación a la Escuela Nacional del Ministerio Público, y hoy trataremos en este tiempo de abordar cada una de esas respuestas. Como bien dijiste, nosotros somos la Escuela Nacional del Ministerio Público, designados por la Ley 133-11 como el órgano del Ministerio Público encargado de la formación de los miembros del Ministerio Público y su personal técnico-administrativo. Pero también descansa sobre nuestros hombros todo el proceso de concurso para selección de los nuevos integrantes del Ministerio Público, miembros de carrera del Ministerio Público. Es bueno señalar que las universidades no nos forman para ser jueces, no nos forman para ser fiscales ni para ser defensores públicos. Te da una basecita. Te dan, exacto, tú sales de la universidad con muchos conocimientos generales y sobre todo con de todo un poco. Entonces ya las distintas escuelas, tanto la Escuela del Ministerio Público, la Escuela de la Judicatura, que es también la encargada de formar a los defensores públicos, pues tenemos programas especializados, diseñados para la función que va a ejercer el abogado. El sistema de justicia penal, si lo ves a la luz de las otras áreas del derecho, es el sistema de justicia quizás que requiere de más recursos, que requiere de más dedicación y de más vocación, porque
tú no estás lidiando con intereses económicos, tú estás lidiando con la vida de seres humanos. La vida, la libertad, entonces, que es la lo más libertad, preciado. exactamente. Entonces eso requiere altos niveles de vocación, porque todo el dinero del mundo no paga los sacrificios que tienen que hacer jueces, fiscales, defensores, en aras de llevar o de llegar a la justicia, o por lo menos lo más cercano a la justicia. La Oficina Nacional de Defensa Pública es la institución del Estado que se encarga de brindar asesoría y asistencia a toda aquella persona que por cualquier naturaleza no tenga un abogado en materia penal. Obligatoriamente estamos en el deber de asistir a las personas que independientemente cuenten o no con recursos, de asistirles, porque esto es un mandato establecido en la Constitución de la República Dominicana. Se acercan a nosotros personas con recursos económicos y estamos en el deber de asistirles. Pero ocurre algo muy interesante, y es que una persona que se presuma tener recursos económicos, tal vez en ese momento no tenga los recursos para contar con un abogado, porque ha pasado por situaciones que no tiene el crédito, no tiene liquidez para poder contar con el pago de un abogado, y por esa naturaleza accede a los recursos de la defensa pública. Sin embargo, la función del defensor público es una función heroica. Los defensores públicos están garantizando el cumplimiento de un derecho fundamental. Exacto. Y yo siempre digo que esto no lo tiene la posibilidad de esto no la tiene todo el mundo. En mis manos está garantizar que los derechos de una persona sean tutelados. Exacto. Bueno, si tuviéramos más recursos económicos, tuviéramos más defensores públicos, hubiera más capacitación, los defensores que hay en la actualidad no estuvieran tan sacrificados en el ejercicio de la función, y esto sería fundamental. O sea, aquí estamos hablando de un tema recursos, que es lo que de manera obligada permea todo el ejercicio de la institución. Estamos hablando de una institución donde el 86% de su presupuesto anual es utilizado en nómina. Para ser defensor público hay que tener mucha vocación, hay que sentirlo, hay que tenerlo en el corazón. Nosotros, los defensores públicos, que todos los días, ¿verdad?, salimos en defensa del que nadie quiere defender, porque es una función que realmente frustra, así como Mirna dice que los fiscales pasan por ese proceso de frustración, el defensor se frustra aún más, porque el sistema va en contra de lo que es la persona del imputado por todos los prejuicios que existen. Sin embargo, le instamos a todos los que estudian Derecho, a los que van saliendo de las universidades, a que se den la oportunidad de conocer el servicio de defensa pública, quedarían enamorados de servir, de contribuir con la sociedad, de aportar, porque realmente lo que nosotros hacemos es un aporte a la ciudadanía, garantizando un derecho fundamental, garantizando el ejercicio del derecho a la defensa de manera particular, y esto realmente es muy hermoso. Vamos a hablar sobre reinserción social de los privados de libertad y vamos también a conversar en el día de hoy sobre el proyecto Inocencia, un proyecto que ya lleva muchos años en Estados Unidos, recientemente se está implementando en algunos países de Latinoamérica, llega hace un año a nuestro país y entendemos que es sumamente importante que usted lo conozca. El proyecto de Inocencia nace como una iniciativa de la Asociación Dominicana de Profesionales y Estudiantes de Derecho, ADET, con el deseo, el interés de traer este proyecto internacional y que nace precisamente, como tú citas, en los Estados Unidos, con el objetivo de liberar o exonerar personas que hayan sido condenadas a pena de prisión de manera errónea o errada. Y tenemos el interés no solamente de exonerar personas inocentes, sino también de educar a estudiantes de Derecho y jóvenes abogados, instruirlos, capacitarlos y promover o elevar proyectos de ley que vayan en la mejora de las leyes ya establecidas, como nuestro Código Penal o Código Procesal Penal, y también, como no, proponer algún anteproyecto de ley, que de hecho estamos trabajando en uno, para mejorar nuestro sistema de justicia penal. Vacíos en el procedimiento penal que se pudieran quizás citar a forma de ir ampliando un poquito más el tema, Antonio. Sí, claro que sí. Hablamos, por ejemplo, de ciencias forenses. En nuestro Código Procesal Penal, Código Penal no se establece temas, por ejemplo, como el del uso de la prueba de ADN, que es uno de los intereses que tienen los proyectos de inocencia hoy en día para mejorar la investigación
de un proceso penal. Para darte un ejemplo, en el año 1987 en los Estados Unidos, para ser más preciso en la Florida, se logra condenar a una persona, a un violador sexual en serie, gracias a una prueba de ADN. 5 años después se logra establecer el primer proyecto de inocencia en Nueva York y 7 años después el de California, al cual nosotros pertenecemos. Y todos esos proyectos de inocencia trabajan con la prueba de ADN y han liberado al día de hoy más de 3.000 personas. En Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, esa es la primera causa. Para que la gente te entienda de qué estamos hablando. Sí, yo lo vi, si era él. Así es. Una persona que dice, un testigo que dice haber visto que algo ocurrió, ¿okay? Que fue tal o cual persona. A veces hasta con un nivel de detalles que impresiona muchísimo. Se han hecho estudios, andan por ahí materiales en YouTube que usted lo puede ver. Gente que describe color de cartera, de cabello, estatura, y esa persona nunca estuvo presente. Pero así funciona, ¿no?, el cerebro humano. Así es. Bueno, la doctora Elizabeth Loftus, que es la mayor experta en memoria humana de Estados Unidos, una profesora muy reconocida en este país, ha establecido varios estudios que indican precisamente eso que tú dices. Conforme pasan los minutos, no las horas ni los días, los minutos, tu memoria va desarticulando la realidad de lo que pudiste haber visto. Y esto, por eso, se corresponde como el primer problema, la primera causa por la cual una persona va a prisión siendo inocente. Hasta el momento, ¿cuántos casos se están llevando de parte del proyecto de inocencia? Hemos evaluado solamente 5 casos y de esos hemos descartado 2. Uno de ellos era de un joven de apenas 18 años, recién cumplidos cuando recibimos el caso, que fue en enero de este año, del 2018. Y este joven, después que hicimos toda la investigación con asesoría de excelentes abogados de la República Dominicana y estudiantes de Derecho muy inquietos, nos dimos cuenta que él era culpable. Okay. Y es de las cosas que aprendemos en el proceso de investigación. Todos dicen que son inocentes, obviamente. Tú que has podido conversar, estudiar, investigar en diferentes recintos, ¿te has encontrado con casos de gente que verdaderamente son inocentes, que no se le guardó su proceso de la manera adecuada, no se les respetaron sus derechos? En más de una ocasión nos hemos topado con casos así como tú lo describes. Se han acercado a nosotros pidiendo, mira, yo necesito que tú me ayudes, que tú me orientes, porque conmigo se cometió una injusticia. Gente que no conoce las leyes, que a lo mejor no tiene un buen defensor. Así mismo es, violentándole sus derechos, como bien lo establece el colega, sin darle la oportunidad a una defensa real y efectiva, que pueda demostrar en los tribunales su real participación o no en el hecho que se le está imputando. Es algo, y yo felicito la iniciativa del colega que haya traído a la República Dominicana este tema, porque será de mucha ayuda para muchas personas que están cumpliendo una pena, una condena, una sentencia, sin la menor incidencia en ese hecho que se le atribuye. Entonces yo pienso que sí, que es importante que se acoja esta propuesta y que le demos el seguimiento del lugar para ver si lo podemos implementar a nivel nacional. Vamos a ir concluyendo, César, la reinserción social de los privados de libertad. ¿Cómo anda tu investigación? ¿Qué has podido ver? ¿Qué le dices a la gente? ¿Se está ocupando el Estado Dominicano de esto o al contrario, estamos también crudos ahí? Mira, la reinserción social de los privados de libertad podemos definirlo como un mito. ¿Y por qué es un mito? Porque en la portada, en la fachada, se ve como que es un hecho, que es una realidad. Pero en el fondo no. El Estado no está cumpliendo su rol. La ley 224, que establece los procedimientos a seguir con los que han cumplido una sentencia y recuperan su libertad, no se están dando esas situaciones para que realmente exista una reinserción real. ¿Y quién está peleando por eso? Real. Realmente hay organismos que, entre comillas, están llamados a cumplir. Por ejemplo, aquí hay una Casa del Redentor, que la auspicia el diácono Fray Richardson, la pastoral penitenciaria. Pero ¿qué te pide la pastoral penitenciaria a través de la Casa del Redentor? Que tú vayas a firmar todos los meses. Y cuando tú vas a firmar en un libro de control, solamente la persona que está encargada de recibir, te dice, ¿y ya conseguiste trabajo? Ya, o sea que no se ocupan realmente de... No debe ser así. Esa institución debe ser una de las tantas instituciones que deben trabajar para la reinserción del interno.
un ex privado de libertad no reinsertado realmente, exitosamente a la sociedad, presupone un reincidente, un potable reincidente en los actos delictivos. Si queremos disminuir la delincuencia, la criminalidad en el país, debemos trabajar para formar a los que actualmente están pagando una condena por un delito, por un crimen que hayan cometido. Tenemos que prepararlos para la vida en libertad. Así que ese llamado a la sociedad dominicana. En Así las Cosas hemos tenido la oportunidad de consultar también a la ciudadanía. Hemos ido a la calle a preguntar a la gente qué opina sobre los temas de interés nacional, a los expertos, especialistas, pero también adentrarnos en la vida íntima de grandes personalidades. Y hablo de los primeros planos. Esa sección que nos permite en cada oportunidad acercarnos a los espacios de mayor intimidad de grandes hombres y mujeres. Este año tuvimos la oportunidad de trasladarnos hasta Santiago de los Caballeros, hasta el hogar de una mujer que ha dedicado una gran parte de su vida a luchar por la erradicación de la violencia en contra de las mujeres. Hablar de feminismo en República Dominicana supone que la señalemos inevitablemente. Presentamos nuestro resumen de la entrevista de Primer Plano a María Jesús Pola, Susi Pola. Ella estuvo con nosotros y aquí detalles de esa conversación. Qué placer, María de Jesús Pola, Susi Pola. Bienvenida a Así las Cosas. Gracias, Tatiana. Es verdad que tardamos mucho, que lo planificamos mucho y nunca salió. Pero aquí estamos. Gracias. Y qué bueno, en Santiago de los Caballeros, en el hogar de Susi, de su familia, y de antemano, en nombre de todo el equipo, agradecerte por recibirnos en tu rinconcito. Y yo estoy tuteando a esta mujer, a esta señora, porque se me ha permitido la confianza. Muy bien. Además, es una entrevista de corte personal, Susi. No queremos ni nosotros ni que ellos y ellas estén lejos de ti. Así Al contrario, mismo. que estén cercanos. Así mismo. Bueno, hablemos entonces de los orígenes, hablemos de la llegada a República Dominicana, de esos años atrás. Tú sabes que a veces cuando voy a comprar o algo y pregunto o regateo y me dicen, no, doña, porque usted no es de aquí. Y yo digo, ¿cómo que yo no soy de aquí? Yo soy más de aquí que tú porque siempre es gente más joven. Ya me tocó el tiempo que la gente es más joven que yo. Yo hace 50 años, casi 49 va a ser ahora en el mes de junio, que llegué a este país, a Santiago, y que vivo aquí permanentemente. Así que y además me nacionalicé dominicana. Hay algo que se da, que rompe, ¿no?, con la forma de pensamiento, y de repente una entiende que debe tomar otros caminos. Hubo una formación en filosofía y letras, magisterio, viene la necesidad de hacer derecho, incidir un poco en las legislaciones, trabajar por los derechos de las mujeres. O sea, ¿qué pasó en ese contexto, en la vida de Susi, que le dijo, por aquí? No fue un acto, no fue un impacto. Yo creo que siempre yo tuve la suerte de ver a mi abuelita, mi mamá y mi tía. En mi formación hay digamos, un matriarcado. Mamá, mi tía, mi abuelita eran decisorias. Mi papá era una persona muy machista, pero lo desgomaban porque éramos todas mujeres alrededor. Éramos una mayoría de mujeres, entonces yo creo que eso influyó. Mi abuela, estar mucho con mi abuelita, me parece que me influyó. Era una mujer que, te aviso, a comienzos de siglo, querían casarla con un señor mayor que tenía mucho dinero, y ella se rebeló contra eso y se casó con el hombre que ella quería. Mi mamá me decía mucho, tú eres muy contestataria. Esa palabra, contestadora, me decía ella. Esa palabra no existía, porque yo siempre me cuestionaba y le preguntaba a mi mamá y a mi papá, ¿y por qué no hay mujeres en la historia? Por ejemplo, cuando estudiamos historia, mis profesoras
en el colegio, dice, pero tiene que haber habido mujeres que cogieron un fusil y que salieron, porque estamos en todas partes, somos la mitad. Eso yo lo preguntaba pequeña. Entonces por eso me decían que yo era contestadora. Yo creo que fue una inquietud siempre. ¿Por qué hay una diferencia entre las mujeres y los hombres, una diferencia de oportunidades? Nunca me interesó ser hombre, me gusta ser mujer, me encanta. Pero ¿por qué tenemos que tener una diferencia si tenemos la misma capacidad mental, las mismas neuronas y todo eso? Me gusta que se respeten los derechos de todos y todas, pero nosotras, y eso se lo digo siempre a la gente, nosotras estamos aquí abajo y los hombres aquí arriba, tenemos que hacer acciones positivas para subir. Entonces tenemos que militar en levantar, en romper esa brecha, que, bueno, en estos días decía la prensa con motivo del Día de la Mujer, que dicen tantas cifras, que por lo menos faltarían como 200 años para que la brecha no exista. Y es increíble eso, es increíble en un mundo que habla de democracia, de valores, que es mentira, no puede existir democracia, no pueden hablar de valores si a nosotras nos ignoran, no pueden, es que es hasta una acción de repensar, no es posible. El movimiento de mujeres feministas dominicano es la única organización que no ha cambiado con los años. Tú ves cuánto transfugismo hay en la política, en los ideales, y nosotras hemos tenido el mismo discurso, estamos siempre y precisamente somos sensibles a todo lo humano. Eso es lo que tú acabas de decir. Nosotras tenemos en cuenta lo importante. Poblaciones vulnerabilizadas. Todas las ciudadanías, exactamente. ¿Cuál es el lugar que más le gusta del país? A mí me gusta todo. Me gusta mucho la zona, me gustan las playas, son las más bonitas que hay en la bolita del mundo, en este país. Sobre todo, un tiempo fuimos mucho a Samaná, y Samaná tiene playas que no se conocen, que son preciosas. No conozco mucho las playas del este, pero las conozco y sé que son preciosas. Pero yo digo cualquier playa en este país, y me encanta la montaña. Me encanta Constanza, Jarabacoa. Es decir, aquí tú tienes la oportunidad de ver todo, el paisaje. Mi mamá, cuando venían, que recorríamos mucho, mi mamá le decía que toda la zona de Jarabacoa le recordaba mucho a Asturias, por la montaña y todo lo demás. Pero aquí tenemos, no puedo decirte que me gusta más, me gusta todo. Bueno, si vamos a San Juan, entonces había que probar la comida de San Juan. ¿Y qué comen aquí? A mí me gusta mucho eso, saber qué es. Y entonces comprábamos y traíamos. Si íbamos a Monte Plata, pasábamos por Villamella y comprábamos chicharrones. Yo recuerdo haber comprado 5 libras de chicharrones. ¡Ay, padre! Meterlas en el freezer. Y bueno, y decir, ese es el chicharrón de Villamella. Sí, porque aquí hay muy rico, pero no es igual. City. Y entonces ese quesito de Santiago Rodríguez, por ejemplo, ese casabe de San José de las Matas, a eso llamaba yo la ruta gastrosófica, porque además interactuábamos con la gente que lo hacía. Por ejemplo, en la zona de Sajoma, de San José de las Matas, hay muchos, se ven las casaberas, cómo hacen el casabe, te explican ese casabe tan rico que lo mezclan con un montón de sabores. ¿Qué producto le gustaría a Susi que tuviera el público o los públicos? Una mujer, como tú dijiste, de construcción y construcción, en un proceso. Yo estoy continuamente en un proceso y me siento muy bien en ese proceso. Me siento bien con lo que hago, no satisfecha, porque sentirse bien no quiere decir que está satisfecha. Y yo creo que estoy en lo que yo elegí. Eso desde ya, me siento bien por eso. Hago lo que yo he querido hacer.
así llegamos al final de nuestra entrega, agradeciéndoles por acompañarnos una vez más y permitirnos entrar en sus hogares para aportar con estos temas de interés al colectivo. La próxima semana retomamos la segunda parte de nuestro resumen especial del 4º aniversario de Así las Cosas. Que sigan las producciones, que sigan los temas, que siga la participación y nuestra pasión por seguir trabajando por y para ustedes. Lo más importante es el llamado a que utilicen este espacio, a que esa conversación sea amplia, sea plural y que cada una de las voces protagonistas, los de incidencia política, social en cada uno de sus escenarios, puedan utilizar la plataforma de los medios sociales y también de los medios de comunicación tradicionales. Gracias por estar ahí. Recuerden, este espacio se retransmite en Nexo TV para Santiago y toda el área del Cibao. Será entonces hasta la próxima semana. Seguimos en contacto en las redes sociales, Así las Cosas TV, Comunicación Integral Dominicana, el canal en YouTube. Bye bye.